¿Cómo están, amigos? Una vez más aquí en Aprendiendo con David. El día de hoy vamos a ver algo muy interesante, muy importante para nuestras vidas y más aquellos que hemos conocido la verdad. Vamos a ver algo muy interesante, ¿qué es el nuevo nacimiento? Ese digamos, debería ser lo esencial para un creyente, el nuevo nacimiento. ¿Por qué? Porque aquí es donde empieza. Si nos podemos a pensar, cuando es donde empieza la vida de una persona, cuando ya nace un bebé, ahí empieza, digamos, su vida en esta tierra, en un nacimiento. Pero vamos a ver lo que es el nuevo nacimiento, lo que Yahshua HaMashiach le dijo a Nicodemo. Vamos a ver realmente qué fue lo que le dijo y a qué se refería. Y cómo muchos han malinterpretado o no han puesto atención sobre esto del nuevo nacimiento, sobre el creyente, el nuevo nacimiento en lo espiritual. Y más que nada, muchos ya conocen esta historia de Nicodemo, cuando fue de noche y fue a ver a Yahshua HaMashiach. Y hablaron, y Yahshua HaMashiach le dijo que le era necesario nacer de nuevo. Vamos a ver lo que Yahshua HaMashiach habló con él y lo vamos a ir desglosando, lo vamos a ir desmenuzando, lo vamos a ir analizando, comprendiendo, para poder entender realmente el nuevo nacimiento de nuestras vidas. Vamos a ver, eso lo vamos a ver en Juan, capítulo 3, versículo, lo voy a leer del 2 al 11. Y dice así. Yo lo voy a leer, empieza desde el capítulo 3:1 hasta el versículo 15. Pero lo vamos a leer nomás resumiendo del 2 al 11. Juan, capítulo 3, versículo 2 al 11. Y dice así. Vino a Yahshua HaMashiach de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Elohim como maestro, como Moré. Dice, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces, si no está Elohim con él. Respondió Yahshua HaMashiach y le dijo: de cierto os te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Elohim. Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Yahshua HaMashiach: de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Elohim. Lo que es nacido de la carne, carne es. Y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles de que te dije, os es necesario nacer de nuevo. El viento sopla de donde quiere y oyes su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu, del Ruaj. Respondió Nicodemo y le dijo: ¿Cómo puede hacerse esto? Respondió Yahshua y le dijo: ¿eres tú maestro de Israel y no sabes esto? De cierto te digo, que lo que sabemos hablamos y lo que hemos visto testificamos. Dice, y no recibís nuestro testimonio. Bueno, entonces aquí vemos la plática que tuvo Yahshua HaMashiach con Nicodemo. Y Yahshua HaMashiach le refirió que es necesario nacer de nuevo para entrar al reino de Elohim, el reino de Dios. Y hoy en día vamos a ver cómo muchos malinterpretan el nacimiento de nuevo. Si uno le pregunta a un creyente, le dice: ¿cómo es que es el nacer de nuevo? Y uno dice: es que yo ya he creído, me he bautizado y ya he nacido de nuevo. Muchos creen que a través del bautismo en agua, una vez bautizándose y saliendo del agua, ya es el nacer de nuevo. Pero en realidad no es así. Vamos a ver qué es lo que nos dice la Escritura.
En cierta parte sí va el bautizo de agua porque es un acto de fe, pero es más allá que simplemente un bautismo en agua. Y dice que tenemos que ser bautizados del Espíritu Santo, del Ruach HaKodesh, y ya también hay muchos dicen que son bautizados del Ruach HaKodesh y han nacido de nuevo. Pero vamos a ver realmente qué es lo que dice la Escritura para ir comprendiendo todo esto. Dice en el capítulo 3, versículo 3, Yahshua HaMashiach le dice, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo, no puede ver el reino de Elohim. O sea que una persona que no ha nacido de nuevo, como Yahshua HaMashiach se refiere, no puede ver el reino de Dios. Entonces, ese es muy necesario el nacimiento, como dice Yahshua HaMashiach, que debemos de nacer de nuevo. Pero vamos a ver cómo es el nacer de nuevo. Dice en el 5, en el versículo 5, le vuelve a decir, respondió Yahshua y le dijo, de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu, no puede entrar en el reino de Dios. O sea, una persona necesita nacer de agua y nacer del Espíritu para poder entrar al reino de Dios. Si una persona no ha nacido de agua y de espíritu, no puede entrar en el reino de Dios. Simplemente y sencillo, así es. Y vemos que Nicodemo, él era un maestro de Israel y él no sabía esto. Al menos ignoraba esto, porque Yahshua le dijo, siendo tú maestro de Israel, tú no sabes esto. O sea, preguntándole, cuestionándolo, tú siendo maestro de Israel, dice, ¿no sabes esto? O sea, que aún él siendo, imagínense, un maestro de los principales de Israel, de los principales de los fariseos, que eran los que gobernaban ahí, digamos, en lo religioso, en Israel, no sabía esto. Y así hay muchos maestros, pastores, evangélicos, los que enseñan, que no saben lo que es el nacer de nuevo, porque ni siquiera ellos han nacido de nuevo, porque no han entendido la Escritura, no han podido comprender el nacer de nuevo, o no han querido comprender, porque muchos de ellos tienen negocios en las congregaciones, hacen negocio con la gente de diezmos, de ofrendas. Entonces a ellos no les conviene que la gente nazca de nuevo. ¿Para qué? Porque es un negocio de ellos muy lucrativo y engañan a la gente. Y también puede ser por ignorancia, porque quizás no saben la Escritura, no han entendido, no han conocido el nacer de nuevo. Vamos a ir comprendiendo esto. ¿Qué es el nacer de agua? Dice el nacer de nuevo. ¿Qué es el nacer de agua? Porque dice que en el 5 dice, de cierto te digo que el que no naciere de agua y del Espíritu. Tenemos que tener muy, muy en cuenta que hay palabras como, digamos, palabras claves, palabras como si se refiere al agua, se está refiriendo la palabra precisamente a la palabra de Dios, a la Torah misma, el agua, como la palabra de Dios. Porque entonces vemos que el nacer de agua, el agua es la palabra, el agua, lo que fluye, lo que nos, digamos, da vida. El agua, sin el agua nosotros nos morimos. La humanidad moriría sin agua. O sea, la palabra misma para nosotros es una fuente de agua, la palabra de Dios. Y dice que del Espíritu, entonces vemos que el nacer del agua no precisamente está hablando del bautismo en agua que uno tiene que hacer
al haber creído en Yahshua HaMashiach, al haberse arrepentido de nuestros pecados, uno se bautiza en agua, ciertamente, y digamos el bautismo se sumerge en agua y sale del agua. Eso es el bautismo de agua. Ahora, eso no precisamente quiere decir el nuevo nacimiento. Es algo que debemos hacerlo, sí, por fe, es un acto de fe, porque uno ha creído en la muerte y en la resurrección de Yahshua HaMashiach. Entonces uno se bautiza, cree en la muerte de Yahshua HaMashiach y en la resurrección de Yahshua HaMashiach, que también es donde nosotros vamos a resucitar. Digamos, en Él resucitamos en Yahshua HaMashiach. Entonces es un acto de fe. Vemos que el agua es la palabra de Dios, la palabra de Elohim. El nacer del Espíritu es, el Espíritu es la palabra misma, pero es más que la palabra, el Espíritu. El Espíritu es como, digamos, la esencia misma, el sentir, la vida, lo que le da vida. Y tenemos que comprender esto. Cuando nosotros fuimos creados, se nos dio el espíritu de vida. Fue el soplo del Eterno. Dio soplo a nuestras narices y fue como vivimos y llegamos a ser un ser viviente por el soplo, por el espíritu. Entonces el espíritu es la esencia misma, es la vida misma. En muchas religiones dicen que el espíritu es el poder creativo, ¿verdad? Pero es más que el poder creativo, sino es la esencia misma, la vida misma, lo que le da vida a eso. Entonces es la palabra, que es el agua, el espíritu es lo que le da vida a esa palabra. Ese es el nacer. Si no nacemos del agua, o sea, de la palabra y del espíritu, porque el espíritu es el que le va a dar vida. Y esto lo vamos a comprender en un ejemplo muy particular. ¿Qué es el nacimiento para empezar? Una persona cuando va a nacer, primero la mujer concibe, ¿verdad? Concibe va a concebir, digamos, va a concebir, está el espermatozoide, el óvulo, que Yahweh los creó. Entonces la mujer concibe cuando el espermatozoide y el óvulo se juntan, ya concibe, va a concebir vida en su vientre y se va formando este ser humano, se va formando dentro del vientre de la mujer. Una vez ya estando formado, cuando se va formando la persona dentro del vientre, todavía no es el nacimiento, simplemente la mujer ha concebido, ¿verdad? Digamos, está embarazada. Entonces se va formando esta criatura dentro del vientre de la mujer, este ser humano. Y una vez ya acabado siendo formado el ser humano dentro del vientre, entonces ahí viene el nacimiento. Una vez de que ya se formó, es que nace a vida a este mundo. Una vez estando dentro del vientre de su madre, es un mundo diferente que está ahí para esa criatura. Pero una vez saliendo del vientre, a través de un parto, esa criatura ya nació. Por eso es que Nicodemo le decía, bueno, como un hombre ya viejo puede entrar al vientre de su madre 2 veces para poder nacer, pero no era esa la forma. Simplemente si comprendemos lo terrenal, podemos entender también lo espiritual, el nacimiento de cada creyente. Entonces, vemos en el versículo 6, dice, lo que es nacido de carne, carne es. Y lo que es nacido del espíritu, espíritu es. Entonces, aquí muestra Yahshua Mashiach una forma de nacimiento que es la carne, como tú y yo nacemos a través en el vientre de nuestra madre, hemos sido formados dentro de su vientre y ya que acabamos de ser formados, nacemos.
Entonces él dice que de lo espiritual es. Entonces en lo espiritual tenemos que ser formados antes de tener un nuevo nacimiento, como Yahshua HaMashiach lo requiere, para entrar al reino de Elohim, el reino de Dios. Entonces vemos que el nacer de nuevo, porque muchos no entienden esto, vienen a la palabra, empiezan a conocer de la palabra, de la escritura, pero traen pensamientos erróneos todavía, enseñanzas erróneas que no han desechado, porque antes de conocer bien la palabra, el ser humano ha sido instruido a través del catolicismo, a través de religiones, a través de mandamientos de hombres que Dios no ha dado, a través de creencias, a través de mitos. El hombre ha sido engañado a través de filosofías, a través de mentiras. Entonces esto el hombre ya ha sido formado desde niño, desde pequeño ya se le ha sido enseñado así. A un ser humano que no ha conocido las escrituras le han enseñado de esa forma, de una forma errónea. Entonces cuando viene a las escrituras, quiere implementar las escrituras, quiere acomodar las escrituras de la Biblia a lo que él ya, digamos, aprendió en toda su vida. Y por eso es que encuentran muchas cosas de la Biblia que ellos piensan que se contradice la Biblia. Pero no es así. Simplemente porque están pensando, lo quieren poner a cuestión a lo que ellos ya aprendieron en toda una vida. Entonces, ¿cuál es la forma correcta de poder entender la escritura y el poder nacer de nuevo? Vamos a poner de ejemplo a un bebé. Cuando nace, la criatura, el bebé, no sabe hablar, no sabe caminar. Entonces, a este bebé tienen que enseñarle. Se le tiene que dar un trato, se le tiene que cuidar, porque no sabe hablar y no sabe caminar. Entonces se le tiene que ir instruyendo y a través del tiempo va a ir aprendiendo y va a ir aprendiendo a hablar poco a poco, va a ir aprendiendo a dar sus primeros pasos, caminar, y luego ya que camina va a poder correr. O sea, poco a poco se le va enseñando a este ser humano, a este bebé. Pero cuando venimos a las escrituras es parecido lo mismo. Tenemos que quitarnos todo pensamiento, toda enseñanza que ya tuvimos de niños, de jóvenes que nos dieron, que lo llegamos a aprender. Te voy a decir, toda enseñanza que nuestros padres nos dijeron, que en las iglesias nos dijeron, que en las congregaciones nos dijeron, que filosóficamente a veces nos enseñaron, filosofías vanas, y tradiciones vanas que también nos enseñaron a través de nuestros abuelos, padres. Todo eso tenemos que desecharlo si queremos realmente el nacer de nuevo, porque aquí en el nacer de nuevo no entra ni una religión. No hay religión que entre en el nacer de nuevo. Tú tienes que desecharte de todo tu aprendizaje que tuviste a cuestión de la palabra de Elohim, de Dios. Tienes que desecharlo y empezar de nuevo. De eso se trata el nacimiento, como Yahshua HaMashiach lo dice, que es necesario nacer del agua y del espíritu. El agua vendría siendo la palabra, lo sólido. El espíritu es lo que le va a dar vida a esa palabra, lo que le va a dar la fuerza a la vida. Es lo mismo como el ser humano. El ser humano es el cuerpo, este cuerpo carnal. Vendría siendo como el agua.
Y el espíritu es la vida que nosotros tenemos, es cuando respiramos, que tenemos esa vida dentro de nosotros, porque si nace un bebé pero no respira, va a estar muerto. Tiene que respirar, necesita el espíritu. Entonces tiene que inhalar el aire para que sus pulmones se muevan, el corazón funcione otra vez, se oxigene el cerebro y empiece solito a respirar. Entonces el cuerpo es como el agua y el espíritu es la vida. De eso mismo está refiriéndose Yahshua. Dice, es necesario nacer del agua y del espíritu. Es similitud a nuestro nacimiento corporal cuando nacemos de niños, pero no es lo mismo. Esto es más espiritual que carnal. Entonces vemos que es necesario que nazcamos de nuevo, que dejemos todo pensamiento erróneo que hemos pensado, todo lo que hemos aprendido. Digamos, si como, por ejemplo, voy a ponerme ejemplo, como todo lo que yo llegué a aprender en toda mi infancia y mi juventud a cuestión de Dios, y todo lo que llegué a aprender, yo tengo que desecharlo, porque no sabía si era correcto o no. Tengo que desecharlo y empezar de nuevo. Empezar a aprender realmente del irme formando del agua y del espíritu para tener ese nacimiento. Nacer del agua y del espíritu. Ya lo hemos dicho, el agua es la palabra. Entonces cuando uno llega a comprender eso, a desechar toda enseñanza que hemos tenido erróneamente y llega a entender que es necesario que uno nazca de nuevo, entonces de esa forma vas a poder comprender el reino, vas a poder ver el reino de Dios, que es muy diferente a lo que te llegara a enseñar una religión. Entonces ahí es cuando tú ya entras al reino de Dios. Y vamos a ver, como ejemplo, si yo quiero nacer de nuevo, yo tengo que aprender desde el principio. Y es muy sencillo, como en Génesis capítulo 1, la misma Biblia nos enseña. Y dice, en el principio creó Elohim los cielos y la tierra. A nosotros siempre nos dijeron desde niños en la escuela, inclusive lo que hemos aprendido en la escuela, que la creación fue a través de una evolución o del Big Bang, ¿no? El famoso Big Bang, que todos los planetas se formaron a través de una explosión y de ahí fue a través de una evolución en nuestro planeta. Pero la escritura dice que en el principio Elohim creó los cielos y la tierra. Entonces ahí ya vamos, hay dos pensamientos que digamos que chocarían. Entonces tenemos que dejar toda esa enseñanza y ir aprendiendo, dejarnos formar por agua, que es la escritura, la palabra. Es como el bebé en el vientre. Se tiene que ir formando antes de nacer. Igual nosotros tenemos que irnos formando antes de tener un nacimiento espiritual con Yahweh, con Yahshua HaMashiach. Tenemos que ser formados primeramente en la escritura, formados en la escritura. Si no, no puedes tener un nuevo nacimiento. No es como que dice, yo me arrepiento, me bautizo y ya soy nueva criatura, he vuelto a nacer. Ciertamente sí, pero no es así. Realmente no es así. El nuevo nacimiento es una formación. Y tienes que ir desechando todas esas malas enseñanzas que hemos tenido a cuestión de las cosas de Dios. Entonces aquí vemos un ejemplo. Cuando nos queremos formar, vamos aprendiendo del agua, vamos obteniendo esos nutrientes de esa agua, que es la escritura, y del espíritu, porque tenemos que darle vida a esta escritura, creyéndola y viviéndola. Solamente así podemos tener ese nuevo nacimiento de agua y del espíritu, creyendo la palabra y viviendo la palabra en nuestras vidas, aplicándola en nuestras vidas
O sea, que se haga viva esa palabra en nosotros. Y de esa forma vamos a tener ese nuevo nacimiento. Y vamos a ver que esto es así. Es una formación de nosotros en cuestión del creer en Yahweh, en Yahshua HaMashiach, en cuestión de cómo vivir en esta vida a través de mandamientos que Yahweh nos dejó, a través de leyes que Yahweh nos dejó, y a través del Espíritu que es el que le va a dar vida a estos mandamientos para que los cumplamos y realmente tengamos esa formación en Yahweh y podamos tener ese nacimiento de nuevo. Y asimismo, teniendo ese nacimiento, vamos a entrar al reino de Dios. Vamos a entrar al reino de Elohim. Muchos no tienen este nacimiento porque aún llevan en sus mentes, todavía piensan con una religión, digamos, piensan católicamente y quieren poner la Biblia, quieren acomodarla en sus pensamientos católicos, o en una persona que ha estudiado filosofía, quiere poner sus pensamientos filosóficos, quiere que embonen en la Biblia, pero no es así, no tiene que ser así. Y digo católicamente porque es la religión que más ha influenciado en las personas. Cuando digo católico, hablo cristiana, de cristianos también, porque es una rama de la católica igual los cristianos. Es la misma enseñanza del catolicismo, es lo mismo. Creen lo mismo, simplemente no tienen imágenes, pero la enseñanza es lo mismo. ¿Sí me entiende? El mismo católico sabe que el cristiano es su hermano, es el mismo, porque han salido de ellos mismos. Entonces, tener ese pensamiento religioso y no lo han desechado y quieren embonar la Biblia con esos pensamientos, y por eso hay ese choque de las escrituras con los pensamientos religiosos. Por ejemplo, muchos no celebran el día de reposo. ¿Por qué? Porque dentro de estas religiones lo han desechado, estas religiones no lo guardan. Pero la escritura marca que sí lo guardes, a que el verdadero creyente lo guarda. Entonces hay un choque que hay ahí. Entonces, rechazan la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque no ha nacido de nuevo. Una persona que ha nacido de nuevo puede entender los mandamientos de Dios, puede entender el día de reposo, puede entender muchas cosas espirituales que están en la Biblia. Entonces, ¿es necesario nacer de nuevo? Sí, para poder entrar al reino de Dios. Porque muchos no han entrado. Muchos están, siendo formados, pero hay muchos que, como ejemplo, para que un bebé, vuelvo a decirlo, nazca, tiene que haber acabado de ser formado en el vientre. Y muchos ya no han sido formados y han sido abortados. Abortados porque se han malformado dentro del... Cuando un bebé se malforma dentro del vientre, llegan a estar abortados. Ser abortados porque no terminan esa formación para poder nacer. Y así le pasa a mucho creyente, porque llevan esas ideas erróneas y no están siendo formados por agua y por espíritu para poder tener ese nacimiento. Y lo vamos a comprobar. El apóstol Pablo en Gálatas 4:19, en Gálatas 4:19, el apóstol Pablo le decía a los creyentes, lo estaba reprendiendo, porque ellos ya habían creído en la escritura, ellos ya habían desechado
digamos, sus pensamientos, lo que habían obtenido de sabiduría errónea. Y tú lo puedes comprobar en Gálatas, en el capítulo 4, versículo... Está en el capítulo 4, versículo 8, pero yo voy a leer el 4:19. Si tú repasas todo el versículo 4 de Gálatas, tú te darás cuenta cómo estas personas se estaban volviendo a los rudimentos de antes. No a los rudimentos, porque ellos no guardaban nada de las escrituras. Se estaban volviendo se estaban volviendo al mundo, a las cosas del mundo. Entonces el apóstol Pablo los reprende y los exhorta y les dice que en el capítulo 4:19 vemos que dice: hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto. Entonces él sabía, refiriéndose a que ellos ya habían nacido de nuevo, pero hubo en ellos que se estaban regresando a los rudimentos de antes que ellos hacían. Y él les dice: yo vuelvo a sufrir dolores de parto, o sea, para que vuelvan a nacer de nuevo. Y les dice, hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto, hasta que Yahshua sea formado en vosotros. Entonces eso es de que Yahshua HaMashiach, Él es la palabra viva, que se tiene que formar en nosotros para poder nacer de nuevo. Y Pablo les refería a esto: yo vuelvo a sufrir dolores de parto porque ahora voy a tener que volverles a enseñar para que sean otra vez formados en las escrituras. Él los exhortaba diciéndoles así. Y dice que por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto, para que Yahshua HaMashiach sea formado en vosotros, o sea, la palabra se forme en nosotros para tener esos dolores de parto, que es el nacimiento. Entonces eso es el nacimiento, el volver, el nacer de nuevo, el formarnos en la escritura, el formarnos de agua y del espíritu, formarnos de la escritura y del espíritu, del Ruach HaKodesh, que el que le da vida a que cumplamos estos mandamientos. Y vemos en Juan, seguimos viendo en Juan, ahí mismo más adelante, del 9 al 10, dice: respondió Nicodemo y le dijo: ¿cómo puede hacerse esto? Respondió Yahshua y le dijo: ¿eres tú maestro de Israel y no sabes esto? De cierto, te digo que lo que sabemos hablamos, lo que hemos visto testificamos, y no reciben nuestro testimonio. Entonces vemos que muchos no saben qué es el nacer de nuevo. Y el nacer de nuevo no simplemente es el ser bautizados o el decir: ya he creído, ya me arrepentí y ya nací de nuevo. No, es el ser formados con la escritura, con la Biblia, el ser formados, el que tú seas formado, te dejes formar por la palabra. Cuando tú la lees y tú lo tomes para ti y vayas cumpliendo esos mandamientos, vayas haciendo de tu vida la palabra para que se forme en ti. Y el Espíritu Santo, el Ruach HaKodesh, le dé vida a esa palabra. El agua es la palabra, y el Espíritu es lo que le da vida a esa palabra. De esa forma es que Yahshua HaMashiach le decía a Nicodemo: tienes que nacer de nuevo para entrar al reino de Dios. Y todo creyente tiene que nacer de nuevo para entrar al reino de Dios, porque aquí es donde surge todo. El nacimiento de un bebé es cuando empieza la vida en este mundo.
Y es muy importante porque si ese bebé no naciere en este mundo, pues no va a poder vivir en esta vida. Pero el nacimiento que Yahshua HaMashiach nos refiere es el nacimiento a la palabra a través del Espíritu Santo que le dé vida a esta palabra, a sus mandamientos, que los tengamos nosotros como parte de nuestro ADN, que seamos a la imagen de Elohim, a la imagen de Dios, para poder entrar al reino de Dios, para poder ver el reino de Dios. Y una persona que ya ha comprendido esto, entonces ya empieza a ver el reino de Dios en este mundo. Ya empieza a tener esa cercanía con el reino de Dios en este mundo. Porque ya no está en el reino de las tinieblas, ya está en el reino de Dios cuando ya se ha dejado formar por la palabra de Elohim, por la palabra del Eterno, y se ha dejado que el Espíritu Santo, el Ruach HaKodesh, le dé vida a esa palabra dentro de nosotros, que haya obediencia, que se haya fe. Esa fe, cuando dice la Escritura de que Él creó cielos y tierra desde el principio, lo creemos. Y ya, punto. No hay otro tema para discutir. Creemos que Él formó todo y ya. Tenemos que desechar toda enseñanza errónea, decir que somos de la evolución, que venimos del simio o de los changos, ¿no? Que dicen que venimos por evolución. Eso es mentira. Eso es digamos, ¿cómo uno va a venir del simio, no? O sea, tú ponte a pensar y es ilógico. Por muy que tengamos muchas cosas parecidas, no venimos de ahí. Y bueno, hermanos, es un ejemplo, ¿no? Poner esto de que venimos de los simios y eso, pero no. Sino tenemos fe que Él nos creó a su imagen y semejanza, del polvo nos creó y sopló en nuestras narices el soplo de vida, el aliento de vida, el Ruach HaKodesh, sopló en nuestras narices para que vivamos. Y de esta forma irnos formando. Cuando leemos la Biblia, ir creyendo con fe, aplicándola a nuestra vida, creyéndola para que eso se vaya formando en nuestra vida espiritual y así lleguemos a tener esa formación del agua y del espíritu y ser nacidos de nuevo. Y bueno, hermanos, una vez más aprendemos esto algo muy importante para el creyente, el nacer de nuevo, el saber esto, porque aquí, digamos, surgiría todo, nuestra esencia, el poder nacer y ver el reino de Dios. Y bueno, amado amigo, yo te invito a que aprendamos más aquí Aprendiendo con David y veas mis otros videos para ir aprendiendo más. Y bueno, amados hermanos, amados que nos están viendo el día de hoy, vamos a ir aprendiendo más y más cada día aprendemos más. Y bueno, siempre hay que tener esa formación de la escritura en nosotros. Yo los exhorto, los animo de que aprendamos más con la escritura que Yahweh nos ha dejado y así poder ser formados como Él quiere que seamos y el nacimiento que requerimos del Espíritu, del agua y del Espíritu. Bueno, este es un tema más, amados amigos. Nos vemos en el otro video. Nos vemos. Shalom a todos. Una vez más aquí en Aprendiendo con David. Shalom. Nos vemos en otro video.